Adán Augusto ha sido el tema de toda la semana. Y es que el día de ayer en el Senado de la República, en el mismo recinto en donde Adán Augusto tiene una curul, se llevó a cabo un debate sobre Adán Augusto, En la sesión permanente en donde participan tanto diputados como senadores, decidieron hablar de Adán Augusto, pero decidieron hablarlo sorpresivamente. ¿Por qué? Miren, les voy a explicar algo. Porque mire, por aquí dicen, y varios medios de comunicación señalan lo mismo. 4 veces que Noroña censura, ojo, dice, censura a legisladores que tocaron el caso de Adán Augusto y Hernán Bermúdez. ¿De verdad Noroña está censurando? A ver, vamos a ver un par de videos y ahorita explicamos qué es lo que está pasando. Vamos a verlo. Con su venia, yo solo quiero hacer una pregunta sencilla para esta comisión permanente. ¿Cómo se dice cómplice de la corrupción sin decir cómplice de la corrupción? Fácil. Y es que el caso del exsecretario de Seguridad de Tabasco, y es que parece que su lugar de trabajo, Franco, con una sucursal de las oficinas de la delincuencia, ¿quién lo nombró? Un momento, diputado. Yo quiero insistir que los hechos que están a discusión es la persecución a nuestros hermanos migrantes, a las personas migrantes en general, y la infame cárcel de Alcatraz Alligator o Alcatraz de los Caimanes, como en español se ha traducido. Yo entiendo que en el Grupo Parlamentario de Acción Nacional quieran meterla, lo han intentado toda la discusión por la puerta trasera, otro tema que no fue presentado como complementario o como una segunda ronda de discusión y que ya se ha planteado que puede agendarse para una siguiente sesión. Entonces, por lo tanto, le pido, diputado Íñiguez Franco, que se ciña al tema, que es el que ya mencioné. Adelante. Con su venia, yo solo quiero hacer una pregunta sencilla para esta comisión permanente. ¿Cómo se dice? Ahí está uno de los 2 videos. Después, es indispensable. Ahora y a continuación vemos a otra legisladora que también intentó hablar de lo mismo y volvemos a observar a Gerardo Fernández Noroña. Que las autoridades investiguen a fondo las acciones del exsecretario de Seguridad Pública en Tabasco, Hernán Bermúdez. Necesitamos también que se investigue a los servidores públicos potencialmente relacionados, ya sean servidores públicos, superiores jerárquicos o inclusive también subordinados. Se deben conocer las razones exactas que le permiten la permanencia. Un momento, senadora Martínez Simón. Yo quiero decir nada más que no es el tema. El artículo 48, numeral 3, de las reglas básicas, dice: la moción de apego al tema es el llamado a la persona oradora cuando ésta se aparte del tema o refiere a asuntos distintos para que se ciña a la materia que motive la discusión. Su fórmula desde su lugar, señalando brevemente la justificación de la moción, y la presidencia, por supuesto, también puede hacer el llamado a la moción de apego al tema. Yo quiero además aclarar que no interrumpí a la senadora de Acción Nacional que está en el uso de la palabra cuando dio la información sobre su solicitud, que fue inexacta, porque a los integrantes de la mesa directiva les consta que se puso a votación 2 propuestas de agenda política, esta que estamos desahogando y la que efectivamente solicitó Movimiento Ciudadano y Acción Nacional, y se votó mayoritariamente por su relevancia por este tema. Y Acción Nacional insistió en que se votara la propuesta de los temas de seguridad, no como un segundo tema, sino como en lugar del tema que estamos debatiendo, y la votación fue mayoritariamente por el tema que estamos desahogando. Por lo tanto, preciso nuevamente lo que sucedió en la reunión de la mesa directiva y pido a la senadora Martínez Simón se apegue al tema que está a discusión. A ver, con esto que acabamos de ver, Noroña está censurando. Noroña quiere evitar que se hable del caso de Adán Augusto. Mire, si en un canal, a diferencia de otros, hemos decidido hablar aquí del tema de Adán Augusto. Aquí se ha decidido hablar del tema de Adán Augusto desde antes de que se hiciera tremendo escandalazo. Desde el día 1, amigas, amigos. No ha habido día en el que no hemos señalado lo que ha ocurrido con el tema del comandante, el tema de Adán Augusto, las reacciones, los comentarios a favor, los comentarios en contra. Noroña no está censurando a nadie. Entonces, ¿por qué dicen que Noroña está censurando? Nada más porque les dice, usted no debe de hablar de este tema. Mire, el legislativo funciona de esta manera, para que quede claro. Resulta, y como lo dice ahí el mismo Gerardo Fernández Noroña, se hacen acuerdos previos de qué es lo que se va a hablar dentro de una sesión.
Al inicio de la sesión, después de que se llegan los acuerdos, se lee los famosísimos puntos de acuerdo, o sea, el orden del día. Se señala el orden del día, es esto, 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 esto y esto. ¿Están a favor? Levantan la manita y estás a favor. ¿Están en contra? Pues yo estoy en contra. ¿Por qué? Porque quiero que se le agregue tal. Ah, ok, quiero que se agregue tal. Ok, vamos a votar a ver si le podemos agregar el tema de Adán Augusto a la discusión. Ok, y así se hace. Así se hace. Ok, todos están a favor de que se hable el tema de Adán Augusto. Va, ok, entonces lo agregamos al orden del día. Esto no ocurrió. Resulta, y como cuenta Gerardo Fernández Noroña, hubo un acuerdo en el que se señalaba que se iba a hablar de tales temas. E incluso Morena propuso el tema de Adán Augusto. Pero fueron el PAN, el PRI y Movimiento Ciudadano los que se negaron a hablar del tema de Adán Augusto. Entonces, ¿dónde está la censura? O sea, los partidos de oposición que están queriendo hablar y meter a la agenda a las de a fuerzas el tema de Adán Augusto están diciendo que los están censurando cuando ellos en un inicio dijeron no queremos hablar de eso, queremos hablar de lo que está pasando en Estados Unidos y el tema migratorio. Vean nada más este otro video. Por nuestros migrantes, por nuestros migrantes. Y hablando de caimanes, pues donde también hay muchos caimanes es en el estado de Tabasco. Y sí tenemos que tocar ese tema desde el siguiente ángulo, y lo voy a hacer con mucho respeto, sin personalizar, sin descalificar, sino con un llamado a la reflexión. Porque se trata del caso de una entidad federativa de nuestro país, en donde operó una célula de la delincuencia organizada y cuyo líder fue designado secretario de Seguridad Pública de esa entidad. Y este caso debe llamarnos a una reflexión, porque revela una descomposición nacional en múltiples niveles. Diputado Vázquez, si me permite un momento, le hago un llamado a centrarse en el tema. El tema no es la seguridad en Tabasco, sino la cárcel infamante de Alcatraz de los Caimanes y la persecución a nuestros hermanos y hermanas migrantes y a toda persona migrante. Así es que, con base a las facultades que tengo como presidente de esta mesa directiva, le pido se circunscriba al tema que está a discusión en este momento. Pero si hablamos de abusos, empecemos por los que se cometen aquí en casa. En Tabasco, como ya lo mencionó mi compañera Margarita Zavala, Tabasco, gobernado por Morena, no solo se toleraron los vínculos del crimen con la policía, se institucionalizaron, se lideraron desde dentro. Hernán Bermúdez, exsecretario de Seguridad Pública en ese gobierno, ya estaba señalado en reportes del Ejército por presuntos vínculos con el crimen organizado. Y aún así lo nombraron, lo respaldaron y lo sostuvieron. Entregaron a Tabasco... Diputada, hemos insistido en que, diputada Gutiérrez Valtierra, permítame un momento, hemos insistido en que no se meta la agenda política por la puerta trasera, y esta agenda política no está a discusión en este momento. Está a discusión el tema de la persecución a migrantes, a personas migrantes en Estados Unidos, en especial a nuestros hermanos y hermanas, y el trato infamante en Alcatraz de los Caimanes, por lo cual les solicito apegarse al tema. ¿Dónde está la censura? Vuelvo a preguntar. Cuando te dijeron, ¿quieres hablar del tema? No, no quiero hablar del tema. Y de repente lo metes y dices, es que me está censurando, no quieres que hable de Adán Augusto. De hecho, esta es la manera, fue adrede, esta es la manera en la que trabaja la oposición. A ellos les favorece haber hecho eso, decir, no vamos a hablar de Adán Augusto. Y luego, como saben que los van a interrumpir porque se está discutiendo sobre otro tema, y mucha gente no sabe cómo funciona a veces también este tipo de discusiones legislativas, entonces aprovechan de ello para decir, miren, yo estaba hablando de Adán Augusto y me censuraron, me quisieron callar. Así es como lo están utilizando, amigas y amigos, y esto me parece bastante bajo. O sea, ¿se puede hablar del tema de Adán Augusto? Claro que se puede y se debe. Se debe de hablar del tema de Adán Augusto, pero hacerlo de esta manera es bastante ruin. Y confirma una vez más que a ellos no les interesa ni mucho menos el combate a la delincuencia, ni tampoco lo que está ocurriendo en Tabasco. Les interesa tener un tema para ganar un poquito de simpatizantes que ya no tienen, para ver si logran tener votos en 2027. Ah, eso es lo que están haciendo. Así lo están utilizando. Y mire, otra vez Gerardo Fernández Noroña teniendo que aclarar. De conocimiento, que seguramente los integrantes de cada grupo parlamentario de la mesa directiva lo habrán comunicado, pero yo de todos modos hago de conocimiento que este tema se propuso en la mesa directiva y se acordó que el tema fuera el que ya anuncié, el
correspondiente a la situación migratoria de mexicanos en los Estados Unidos de América y la violación de derechos humanos en la prisión Alligator Alcatraz. Tanto Movimiento Ciudadano como Acción Nacional no propusieron que fueran los dos temas en la mesa directiva, propusieron que fuera este segundo. Y dado que para nosotros es muy importante la situación migratoria de nuestros hermanos y hermanas que están en Estados Unidos, perseguidos como si fuesen delincuentes, lo votamos y acordamos que este fuera el tema. Si se nos hubiera presentado de esta otra manera, nosotros no habríamos tenido problema en incorporarlo como un segundo tema de la agenda si los tiempos daban. Como ya se ha resuelto, continuamos con el desarrollo de la agenda y tiene el uso de la palabra o de conocimiento. Pues ahí está, amigas, amigos. Aclarado. Pero vean nada más cómo lo están diciendo los medios. Juan Ortiz dice, Fernández reitera que no habrá espacio en la agenda política para hablar sobre Adán Augusto y Hernández Bermúdez. Pues sí, te le está poniendo de la manera mala, ¿no? Como si estuviera censurando, cuando en realidad lo que ocurrió es los grupos parlamentarios no quisieron hablar del tema. Es así de simple. Si no lo hubieran planteado, aquí estaríamos hablando de Adán Augusto, pero no quisieron. Ahí está, señoras y señores. Para que no le digan, no le cuenten. Amiga, amigo, la famosísima censura y ese tipo de cosas, que si la dictadura y no sé qué tanto. ¿Usted qué opina? Lo voy leyendo allá abajo en los comentarios.